Revisamos ahora lo que está pasando en el resto del mundo y nos vamos a enfocar en lo que ha sido días, como siempre, bien noticiosos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero apostando bien fuerte en una serie de decisiones cuyos resultados, bueno, se tendrán que ver durante los próximos días. Queremos profundizar en esto con Gilberto Aranda, profesor titular del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gilberto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer estar con ustedes después de algún tiempo. Es verdad, Sí, Gilberto, qué bueno poder volver Qué gusto tenerte con nosotros, Gilberto. a conversar. Siempre podemos contar en todo caso que el mundo se desestabilice para Sí, poder conversar, ¿no? Desde Europa, además, Gilberto, está en Budapest. Desde Entonces, Budapest con 38 grados, ni les cuento el calor. ¿Está en Buda o en Pest? En Buda. Muy bien. fantástico. Es que como acá hay una experta en viajes. No, tiene- porque es infinito. Sí, pues tiene claro ese tipo de cosas. Yo también estuve en Buda. Oye, Gilberto, bueno, partamos primero con qué se está jugando en este minuto el presidente de Estados Unidos, ¿no? Porque la semana pasada a muchos sorprendió, no particularmente a su población, pero sí muchos sorprendió que Donald Trump tomara la decisión de realizar este ataque, que vamos a profundizar de ahí en si funcionó o no, contra Irán, por cómo contradecía los principios que el mismo mandatario había hecho durante campaña, ¿no? Que Estados Unidos no podía andar metiéndose en la guerra de todo el mundo, que es costoso, que es malo para los negocios. Y finalmente toma la decisión de hacer esto, apuesta por entrar en este ataque, que para él debía ser acotado, no escalando la guerra y no teniendo suficientes efectos negativos. Pero ¿es muy pronto para decir si esta apuesta le va a rendir o no? Sí, bueno, desde luego, estamos en un equilibrio inestable, volátil, todavía hay mucho paño que cortar, como se dice. Por lo tanto, yo creo que lo que podemos sí complementar es decir que probablemente esta operación, tal como se ha dicho, venía siendo ya coordinada hace un rato. Más bien yo diría que usó un ardid, usó una cortina de humo para decir vamos a seguir negociaciones, pero evidentemente este ataque no se decidió en un día, sino que estaba dialogado, conversado absolutamente con Israel, y es probable que también haya tenido un cierto aviso Irán para que de alguna manera no causar daños mayores, sobre todo en población civil o no contendores directos. Y así que yo diría que esta apuesta básicamente busca fortalecer su rol político, que obviamente va en contra de su promesa de campaña. Él decía que iba a sacar a Estados Unidos de los conflictos, y esto es lo primero que hace aparecer a Estados Unidos absolutamente involucrado. Pero la idea de él es que después de esta tamaña demostración de fuerza, de alguna manera pueda jugar un papel de pacificador. Ahora, yo revisaba que lo último que ha dicho es que después de estos bombardeos espera sentarse a la mesa con Irán y llegar a un acuerdo. No sabe si eso va a ocurrir, pero esa es su intención, es llegar a un acuerdo en condiciones asimétricas, claro. Incluso se hablaba un poco del estilo Nagasaki, ¿no? De bombardeo, no con bombas nucleares, Claro. pero cuando tengo absolutamente rendido, puedo hacer un tipo de acuerdo que sea beneficioso para una de las partes. O sea, da la impresión, Gilberto, que Donald Trump como principio tiene el negocio por sobre todo, es decir, todo lo que venga después es en pos de si me ayuda o no a negociar. Y en este caso, incluso si es contravenir una postura que él mismo había tomado como no involucrarse en una guerra. Bueno, sí, definitivamente, bueno, él nos ha acostumbrado a que hace ofertas y demandas a veces muy altas, eh, y posteriormente, una vez que logra una apertura del adversario o contrincante, rebaja un poco la oferta primaria, que era un poco con el tejo pasado, como se decía antes, y se llega a un acuerdo que igual es beneficioso para sus intereses. Miren, yo vengo saliendo de España y ni les cuento ya el debate que hay, porque después de que España no subió su presupuesto a un 3,5% Sí. militar, su presupuesto militar, también ha amenazado a España de que de alguna manera va a negociar en condiciones diferentes a Europa el tema del intercambio comercial, ¿no? Así que es un poco su estilo en política, solamente que acá tenemos bombas de por medio. Claro. Ha sido un estilo de mucho blufeo también en ocasiones, pero claro, esto más como cuando se lanzan bombas sobre complejos de enriquecimiento de uranio con una capacidad destructiva y penetración sobre el subsuelo, pues estamos en otro contexto. Y el régimen iraní, que tiene como, al parecer, una de sus máximas enseñas, permanecer, sobrevivir, podría estar dispuesto a un tipo de negociación, pero yo creo que será muy volátil, muy inestable. El mismo Ayatollah Khamenei lo ha dicho, que ya vendrá otro momento. Así que estamos en una situación ciertamente de inestabilidad.
Vamos a ver qué ocurre, pero esto, sin lugar a dudas, lo está intentando llevar a su propio molino el presidente Trump. Gilberto, y en esa misma línea, en esa misma dirección, tú lo mencionabas en una columna que recomiendo mucho leer, que está en el mostrador, respecto de esta arte de las falsas apariencias, ¿no? ¿Cuánto de eso hay y cuánto de eso mismo intenta Donald Trump, digamos, de alguna manera meter debajo de la alfombra todo lo que está pasando en la interna de Estados Unidos, ¿no? Bueno, desde luego hubo mucho de ardid y falsas apariencias cuando nos dice que se va a tomar 2 semanas para decidir y van 2 o 3 días el bombardeo. Obviamente eso estaba planificado y lo que les decía, esta resolución no se tomó en esas 48 horas o 72 horas, no. Se había probablemente tomado antes, las negociaciones, tal como algunas partes iraníes lo habían dicho, fueron más bien una cortina de humo para un real objetivo. E incluso cuando llega el momento de un apresuramiento israelí para seguir atacando, dice en su misma red social, no, devuélvanse los aviones. Es decir, hay mucho de apariencias, mucho de cumplir sus propios objetivos. Y en este caso hay que recordarse que la situación interna en Estados Unidos no es de las mejores. En lo económico, desde luego, los números de inflación no han mejorado sustancialmente. Hay una inestabilidad incluso en los mercados, producto de toda esta situación desencadenada por este conflicto arancelario, donde todo el mundo le dice que le cobra aranceles recíprocos, pero la verdad es que países como de Sudamérica, particularmente los productos de Estados Unidos entran con arancel cero, entonces no sé qué tienen de recíproco, pero claro, los coloca dentro de una lista larga. Y además de lo económico, también él había prometido que no iba a entrar, insisto, a más conflictos armados, sino que más bien iba a sacar a Estados Unidos de los mismos. Hoy ha encontrado una oportunidad donde ingresa, pero precisamente para mejorar sus números. El tema donde ha cumplido es el tema de la migración, lo que es la expulsión de migrantes, lo que es la deportación. Ha cumplido, muchas veces forzando la ley, según algunos jueces, contra la ola de protesta, pero claramente ha hecho lo que dijo. En los otros, tanto en el tema económico, mejorar la economía, como en el tema internacional, estaba en deuda, y esta jugada algunos consideran arriesgada precisamente para mejorar eso, también su posición interna. Desde luego quiero decir que si hubo algunas dudas, al final terminó unificando al menos a su flanco, que es el flanco republicano. Gilberto Aranda, a propósito de lo mismo, quería preguntarte, ¿qué le ha acarreado a Trump en términos internos todo lo que ha ocurrido en materia geopolítica? O sea, la valoración en las encuestas, por una parte, y todo lo que está pasando en términos políticos, además con la presión que está ejerciendo sobre Jerome Powell. O sea, sigue insistiendo con sacar al presidente de la Reserva Federal, a pesar de que eso está contra la ley hoy día en Estados Unidos. Bueno, hay tantos elementos que uno podría decir los estira. Emprender un ataque sin consultar o informar debidamente al Congreso también está ahí en el borde, ¿no? También. Es cierto que no hay una declaración de guerra desde la Segunda Guerra Mundial, pero cada vez que han habido ataques, al menos las partes han sido informadas. Nosotros discutíamos hace 20 años atrás, un poco más de 20 años atrás, la legalidad del ataque, la legalidad conforme a derecho internacional del ataque a Irak en 2003, donde básicamente cuando no se logró un consenso o al menos una mayoría en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos opta por ir unilateralmente acompañado por Inglaterra y por España. Pero siempre, incluso en esas condiciones, mostraba un frente unificado internamente y los líderes demócratas y republicanos del Congreso eran informados. Esto no ha pasado. Esto no ha pasado y eso encendió las alarmas tanto en el sector demócrata como en algunos republicanos libertarios que estaban en contra del involucramiento de Estados Unidos en una guerra. Hay que decir que las guerras son caras. Los bombarderos B-2 que se desplazan de un lugar a otro es caro mantenerlos en vuelo. Las bombas estas con capacidad de destrucción subterránea son carísimas. Eso es muy caro y la gente, por supuesto, que eso lo ve con cuidado, donde lo que realmente, lo que más importa en general a los electorados son el rumbo de la economía. Sin embargo, de lograr apaciguar los ánimos en Medio Oriente, sin lugar se anotaría un punto. Así que yo diría que tanto el tema de la Reserva Federal que usted mencionaba, como el de los ataques
Incluso cuando blufea con el tema de una reelección, una elección tercera, que por enmienda no puede ser, pero dice que siempre se puede encontrar un espacio para intentar algo. Todos son elementos que van tensionando la institucionalidad. Si ese es el punto. Donald Trump tensiona la institucionalidad liberal de Estados Unidos. Ya no estamos hablando ni siquiera del orden internacional multilateral, que evidentemente está en una crisis aguda, sino que estamos hablando de las propias instituciones liberales, de la democracia liberal de Estados Unidos. ¿Eso lo transforma en un sistema autoritario? No, pero en una situación de tensión donde se van horadando la calidad de las instituciones para hacer de contrapeso. Así que claramente esto es un elemento más, el del presidente de la Reserva, quien ejerce de jefe de la Reserva Federal, como muchos otros casos como este mismo ataque. Sin embargo, si la jugada le resulta frente a lo interno, va a significar un par de puntos de popularidad adicional. Gilberto, hecho el punto respecto de Estados Unidos y respecto de Donald Trump, hablemos un poquito también de Medio Oriente, ¿no? ¿Cuál es la situación de Irán? La situación interna, la situación de sus aliados. ¿Cuál es la posición que podría tener Irán de aquí en más, por ejemplo, para sentarse a una mesa de negociación? Bueno, la apuesta en este momento del presidente Trump es que Irán se avenga a una negociación de la cual resulte un pacto donde explícitamente se renuncie a enriquecer uranio con fines bélicos para llegar al arma nuclear. Aquí tenemos otra discusión, porque lo que están tratando de manifestar recientemente el secretario de Defensa, el jefe del Pentágono, lo ha vuelto a decir hace poco, de que la operación fue un completo éxito y que se pulverizó la capacidad nuclear irania, que es la tesis de Donald Trump desde el domingo. Pero también hay otros voces y informes que dirían que si bien hubo una destrucción importante, más que detener la llegada a una bomba nuclear, a un arma nuclear, lo que se hace es retrasarla. Esa diferencia es bien importante, pero en cualquier caso lo que intenta Donald Trump es decir que fue un éxito completo. Si se aviene Irán a firmar un acuerdo, pues sería un triunfo claramente en política exterior de Trump, que recordémosle a la gente que desahució un tratado anterior que permitía la supervigilancia de la comunidad internacional a través de la Agencia de Energía Atómica Internacional, la desahució en 2018 en su primer mandato. Ahora estaría más bien proclive a firmar en sus condiciones, un nuevo convenio, y después de haber mostrado músculo, ¿no? De haber expuesto la fuerza, el poder de Estados Unidos en estos bombardeos. Así que internamente, en cambio, Irán, yo diría que está muy acosado. Es cierto que se elige el momento de hacer esta demostración de fuerza cuando Irán se encuentra en lo que se llamaba el eje de resistencia, sus aliados regionales muy menguados, tanto el Hezbollah libanés como Hamas en Palestina, o los Houthis en Yemen. Siria cambió en diciembre de gobierno, los Assad fueron derrocados, etc. Está muy menguado los brazos regionales de Irán y se escoge este momento también para bombardear. Luego, en ese contexto, vamos a ver qué tan pronto surge un acuerdo, pero mientras tanto, el ayatollah Khamenei, su sucesor, lo que ha dicho es que, bueno, que esperarán y que ya habrá otro momento. Y él es la máxima autoridad. Es cierto que hay un presidente, pero la máxima autoridad es un régimen, una república islámica, es el ayatollah, y ciertamente va a haber que atender cómo esto se despliega. Ahora sí hay que decir que, al menos por el momento, el bloqueo del estrecho de Hormuz, que fue una posibilidad que el Parlamento iranio aprobó, finalmente no se llevó a cabo, y el bloquear ese estrecho habría significado una crisis gigantesca en el precio de los combustibles, del petróleo, que había azotado a todos los países, incluyendo a Chile. Gilberto Aranda, profesor titular del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, te queremos agradecer estos minutos para conversar, sobre todo entendiendo que además estás al otro lado del Atlántico. Sí, gracias. Gracias, Gilberto, y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Nos muy buenas vemos, tardes. hasta luego. Un abrazo, Chao. Gilberto. Gracias.